relaciones interadministrativas. Capítulo primero. Principios generales de las relaciones interadministrativas. Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas. 1. Las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades o organismos vinculados o dependientes de estas de acuerdo con los siguientes principios. Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía y en la normativa del régimen local. Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes. Cooperación, cuando dos o más administraciones públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. Coordinación, en virtud del cual una administración pública y, singularmente, la Administración General del Estado tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. Responsabilidad de cada administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes administraciones. Solidaridad interterritorial, de acuerdo con la Constitución. 2. En lo no previsto en el presente título, las relaciones entre la Administración General del Estado o las administraciones de las comunidades autónomas con las entidades que integran la administración o que se regirán por la legislación básica en materia de régimen. Capítulo segundo. De colaboración. Artículo 141. El deber de colaboración. Las administraciones públicas deberán respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias, velar en ejercicio de las competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones. Facilitar a las otras administraciones la información precisa sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integrada a la información relativa a una materia. Prestar en el ámbito propio la asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes se establezcan normativamente. Responsabilidad ámbito propio. La asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente. La asistencia y colaboración requerida solo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla, de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello, o cuando de hacerlo causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la administración solicitante. La Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas y las de las entidades locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. Artículo 4 de todos. Técnicas de colaboración. Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas.
suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias, la colaboración a fin de proporcionar la inclusión en un sistema integrado de información de las respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas o determinadas funcionalidades de las mismas, de forma que el interesado pueda acceder a sus contenidos, notificaciones o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido el punto de acceso. El desarrollo de la plataforma digital de colaboración entre las administraciones públicas como instrumento destinado a facilitar las relaciones y el soporte electrónico de los órganos integrantes del sistema de conferencias sectoriales y en general de los órganos de cooperación, así como de otras de plataformas comunes para el intercambio de datos en el ámbito de todas las administraciones públicas. Para el intercambio de datos en el ámbito de todas las administraciones públicas, la creación debe permitir los referentes a los integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. Debe haber asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. Cualquier otra prevista en una ley. Capítulo tercero. Relaciones de cooperación. Sección primera, técnicas de cooperación. Artículo 143, cooperación entre administraciones públicas. 1. Las administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirvan a este principio. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. Artículo 144, técnicas de cooperación. 1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser a la participación en órganos de cooperación con el fin de deliberar y en su caso acordar medidas en materia sobre las que tengan competencias diferentes administraciones públicas. La participación en órganos consultivos de otras administraciones públicas. La participación de una administración pública en organismos públicos, entidades, dependientes o vinculados a otra administración diferente. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras administraciones públicas. La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia. La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias. Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes previstas en la legislación patrimonial, cualquier otra prevista en la ley, 2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación, se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben. 3. Cada administración pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito. Sección. Las técnicas orgánicas de cooperación. Artículo 105. Órganos de cooperación. 1. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades o ciudades de Ceuta y Melilla, o en su caso, de las entidades locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada administración pública tiene. 2. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta ley y por las disposiciones específicas que les sean de aplicación. 3.
Los órganos de cooperación entre distintas administraciones públicas en los que participe la Administración General del Estado deberán inscribirse en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva. 4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes. Por cualquiera de las formas admitir ese derecho, en los términos que se establezcan de común acuerdo. Artículo 14. Conferencia de Presidentes. Una conferencia de presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el gobierno de la nación y los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas y está formada por el presidente del gobierno de la presidenta y por los presidentes de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla. 2. La conferencia de presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las comunidades autónomas, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un comité preparatorio del que forman parte un ministro del gobierno que lo preside y un consejero. Artículo 147. Conferencias sectoriales. 1. La conferencia sectorial es un órgano de cooperación de composición multilateral y ámbito sectorial determinado que reúne como presidente al miembro del gobierno en representación de la Administración General del Estado resulte competente por razón de la materia y a los correspondientes miembros de los consejos de gobierno en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 2. Conferencias sectoriales u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra denominación habrán de inscribirse en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación para su válida constitución. Cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. Artículo 148. Funciones de las conferencias sectoriales. Las conferencias sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. 2. En particular, las conferencias sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones. A ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del gobierno de la nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras administraciones públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto establecer planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas en ejercicio de sus competencias y que puedan afectar a las otras administraciones. Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. Acordar la organización interna de la conferencia sectorial y de su método de trabajo. Verificar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, debe ser visto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre. Artículo 149. Convocatoria de las reuniones de las conferencias sectoriales. 1.
corresponde al ministro que presida la conferencia sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia al menos una vez al año o cuando lo soliciten al menos la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la conferencia sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. De conformidad con lo previsto en este apartado, la elaboración y remisión de actas podrá realizarse a través de medios electrónicos. Artículo 150. Secretaría de las Conferencias Sectoriales Sur. Cada conferencia sectorial tendrá un secretario que será designado por el presidente de la conferencia sectorial. Recibir los actos de comunicación de los miembros de la conferencia sectorial y por tanto las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. Redactar y autorizar las actas de las sesiones, expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. Artículo 151. Clases de decisiones de la conferencia sectorial. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la conferencia sectorial. Esta votación se producirá por la representación que cada administración pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas. Las decisiones que adopte la conferencia sectorial podrán revestir la forma de acuerdo. Supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra. Mientras no decidan suscribirlos con posterioridad, el acuerdo será certificado en acta. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes de la conferencia sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/98 de 13 de julio. El acuerdo sea certificado en acta. Las conferencias sectoriales podrán adoptar planes conjuntos de carácter multilateral entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes que tendrán la naturaleza de acuerdo de la conferencia
sectorial y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria. PPP, los objetivos de interés común a cumplir. 2, las evaluaciones a desarrollar por cada administración. 3, las aportaciones de medios personales y materiales de cada administración. Los compromisos de aportación de recursos financieros. La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. Recomendación tiene como finalidad expresar la opinión de la conferencia sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la conferencia sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la recomendación, salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algún miembro se aparta de la recomendación, deberá motivarlo a incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente. Artículo 152. Comisiones sectoriales y grupos de trabajo. La comisión sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la conferencia sectorial, estando constituida por el secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el ministro correspondiente, que la presidirá y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de la ciudad de Ceuta y de la ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la Secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del ministerio correspondiente. Así se prevé el reglamento interno de funcionamiento de la conferencia sectorial. Las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. La comisión sectorial ejercerá las siguientes funciones: a la preparación de las reuniones de la conferencia sectorial, para lo que tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria, el seguimiento de los acuerdos adoptados por la conferencia sectorial, el seguimiento y evaluación de los grupos de trabajo constituidos, cualquier otra que le encomiende la conferencia sectorial. 3. Las conferencias sectoriales podrán crear grupos de trabajo de carácter permanente o temporal, formados por directores generales, subdirectores generales o equivalentes de las diferentes administraciones públicas que formen parte de dicha conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la conferencia sectorial o la comisión sectorial. A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar. El director del grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar con el voto favorable
de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas. Artículo 150 y 3 comisiones bilaterales de cooperación. 1. Las comisiones bilaterales de cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen por un número igual de representantes a miembros del gobierno en representación de la Administración General del Estado. Y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, representantes de la ciudad de Ceuta o de la ciudad de Melilla. 2. Las comisiones bilaterales de cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la comunidad autónoma, a la ciudad de Ceuta o a la ciudad de Melilla. 3. Para el desarrollo de su actividad, las comisiones bilaterales de cooperación podrán crear grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar acuerdos por videoconferencia o por medios electrónicos. Las decisiones adoptadas por las comisiones bilaterales de cooperación revestirán la forma de acuerdos y serán de obligado cumplimiento cuando así se prevé expresamente para las dos administraciones que lo suscriban, y en ese caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29.998 de 13 de julio. El acuerdo será certificado en Acta 5. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de las peculiaridades que, de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los estatutos de autonomía en materia de organización y funciones de las comisiones bilaterales. Artículo 154. Comisiones territoriales de coordinación. 1. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse comisiones territoriales de coordinación de composición multilateral entre administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios en función de las administraciones afectadas por razón de la materia. Estas comisiones podrán estar formadas por los representantes de la Administración General del Estado y representantes de las entidades locales, representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales, representantes de la Administración General del Estado, representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales. Decisiones adoptadas por las comisiones territoriales de cooperación revestirán la forma de acuerdos que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento para las administraciones que los suscriban y exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29.998 de 13 de julio. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para las conferencias sectoriales en los artículos 109 y 100 en tanta, salvo la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de funcionamiento. Capítulo 4. Relaciones electrónicas entre las administraciones
comunicaciones. Artículo 155. Transmisiones de datos entre administraciones públicas. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento UE 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva ADA 546-6 y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. Cada administración deberá facilitar el acceso de las restantes administraciones públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1b del reglamento 2016-679. No se considera incompatible con los fines iniciales el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. 3. Fuera del caso previsto en el apartado anterior y siempre que las leyes especiales aplicables a los respectivos tratamientos no prohíban expresamente el tratamiento ulterior de los datos para una finalidad distinta, cuando la administración pública cesionaria de los datos pretenda el tratamiento ulterior de los mismos para una finalidad que estime compatible con el fin inicial, deberá comunicarlo previamente a la administración pública cedente a los efectos de que ésta pueda comprobar dicha compatibilidad. La administración pública cedente podrá en el plazo de 10 días oponerse motivadamente cuando la administración cedente sea la Administración General del Estado, podrá en este supuesto, excepcionalmente y de forma motivada, suspender la transmisión de datos por razones de seguridad nacional, de forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservación, en tanto que la Administración Pública cedente no comunique su decisión a la cesionaria. Esta no podrá emplear los datos para la nueva finalidad pretendida. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos en que el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales esté previsto en una norma con rango de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del reglamento UE 2016-679. Artículo 36. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad. Esquema
Sistema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada. Artículo 157. Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la administración. Las administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Las administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrán ser declaradas como de fuentes abiertas cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la administración pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información. Las administraciones públicas con carácter previo a adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de los servicios correspondientes, deberán consultar en el Directorio General de Aplicaciones dependiente de la Administración General del Estado si existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades. Mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir siempre que los requisitos tecnológicos de interoperabilidad y seguridad así lo permitan. En este directorio constarán tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de administraciones. En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las administraciones públicas están obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 148. Transferencia de tecnología entre administraciones. 1. Las administraciones públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el Directorio General de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad y forma interconexión. 2. La Administración General del Estado mantendrá un Directorio General de Aplicaciones para su reutilización. Prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los sistemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.